Esta semana solo podía tener un final en alto. Ahora vendrá el fin de semana, donde la actualidad no descansa, pero la semana laboral comenzaba el lunes de manera apoteósica con la dimisión de Mazón, el comienzo del juicio al fiscal general del Estado, el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres, luego vino la total enmienda a la totalidad de Junts, el comienzo de la investigación en la Audiencia Nacional de los pagos en metálico de Ferraz, y bueno, lo de hoy no está nada mal. Porque como en uno de esos finales inesperados, es más, uno de esos finales, ¿no?, que invitan a seguir con el siguiente episodio. Hoy reaparece el 1. Reaparece en una comunicación aportada a la investigación judicial de un caso. El 1 sería Pedro Sánchez. La primera vez que oímos hablar del 1 fue a Víctor de Aldama. Esta vez no es Víctor de Aldama quien se refiere a él así. El 1 sería Pedro Sánchez, claro, y reaparecen las conversaciones entre el fiscal Estampa y el empresario Luis del Rivero. Hablamos del caso de la fontanera de Leire Díez. Luis del Rivero era el que hacía de intermediario entre los fiscales y la fontanera de Ferraz, Leire Díez. Montó una reunión entre Estampa y Díez, y ahí es donde se planteó el soborno. Si Estampa ayudaba con lo que fuera, le devolvería el caso Villarejo del que lo habían apartado contra su voluntad. Todo se zanja cuando precisa que el que decide es el 1, con el que Leire Díez pues tendría poder para cumplir sus promesas. Recuerden la misión de esta mujer, era reunir material comprometedor para destruir a fiscales, a políticos, a agentes que investigan los escándalos del entorno familiar del presidente del gobierno y de paso también preparar alguna causa contra el Partido Popular que permita contraatacar a los escándalos judiciales del gobierno. Onda Cero ha tenido acceso al sumario del caso, donde se contienen esas comunicaciones y también otras alusiones, por supuesto, al fiscal Grinda, que sería otro de los que trataban de sobornar o extorsionar, según El Día. Sigue analizando ese sumario con mucho detenimiento Eva Llamazares. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El chat entre Del Rivero y el fiscal Estampa, en el que el primero le invita a una reunión a la que acabará yendo la fontanera, menciona en varios pasajes al 1. Le van a proponer al 1, se lo propondrá, le dicen, ella que da a entender que tiene vía directa con el presidente, le propondrá que Estampa pueda volver a ser el fiscal del caso Villarejo para rehabilitarle, porque ahí estaba el señuelo para que él aceptara una reunión. Es la propuesta que harán esta semana al 1, le dice Del Rivero. El 1 es quien decide. Estampa lo encuentra muy extraño, porque ¿cómo se van a creer que él quiere volver a eso? En esa fiscalía que me abandonó, dice. Del Rivero también le indica que les interesa mucho la pieza de Kitchen. Previamente le ha propuesto un encuentro. ¿Dónde y con quién?, pregunta Estampa. En mi oficina, Dolcet, el enviado y yo. Entonces al fiscal le extraña que Dolcet y el enviado sean distintos y añade respectivas caritas de sorpresa. Y contesta Del Rivero: Santos C. Y contesta Estampa: ya, y más caritas de sorpresa. Alucino, muy raro. Además, hemos tenido acceso a audios aportados por el fiscal Grinda que evidencian que en cuanto leyó en una carta entregada de una manera muy turbia a través del periodista Rusiñol y ofreciéndole un buen puesto a cambio de información, acudió a su jefe a comunicar este intento de soborno. Luego le mandó este WhatsApp al periodista. Se iba a abrir una investigación y le iban a llamar como testigo. Más que probable que te llamen desde la fiscalía, no sé qué fiscalía será, pero más que probable que te llamen para ver las circunstancias del papel que tú no leíste, pero que yo sí. Y entonces, mi jefe está tremendamente cabreado. Bueno, se cabreó muchísimo. De hecho, manda una nota a la Fiscalía General. Bueno, obviamente no te tienes que preocupar si te llama la fiscalía, que no hay nada contra ti, obvio. Este periodista sí se debió preocupar, de hecho no cogió el teléfono cuando la Fiscalía Provincial le llamó en reiteradas ocasiones. El sobornado Grinda ya ha declarado como testigo en la causa en la que declararán Leire Díez y Dolcet el 17 de noviembre como imputados por cohecho y tráfico de influencias. La brújula con La Torre. Según uno
va escuchando a Eva Llamazares, que va desgranando, ¿no?, este sumario de un caso tan turbio, lo primero que sorprende es la naturalidad con la que todos asumimos que el gobierno podría mover a los fiscales en la fiscalía como si fueran fichas de ajedrez. Nadie se sorprende de ello, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la docilidad demostrada, ¿no?, hasta ahora, incluso la ortodoxia militante por parte del fiscal general del Estado. Luego, el papel del periodista Pere Rusiñol, que no tiene la fama merecida, ¿no? Toda la fama la está acaparando Leire Díez, la fontanera, también por sus abruptas maneras y su personalidad desbordante. Pero Pere Rusiñol es un personaje interesante, que le pasa un papel, pero a la manera mafiosa, para que lo lea y así no haya nadie diga nada, no se pueda registrar ningún sonido. Le pasa el papel así al fiscal Grinda con una oferta de arriba para sobornarlo, y luego se lleva el papel para que tampoco quede la prueba escrita. Pere Rusiñol, desde luego, está pasando injustamente inadvertido en esta historia, y es un personaje que yo creo que tiene un desarrollo en toda esta trama, ¿eh? Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Tranquilidad, ante todo mucha calma, y que no parezca que aquí ocurre nada. Hoy el presidente del gobierno ha abandonado el búnker de la Moncloa y se ha ido a la COP, que es la reunión del clima de Belém, en Brasil. Bueno, este año se celebra en Belém, en Brasil. Ya saben que es una cumbre itinerante que cada vez se celebra en una ciudad. La única emergencia que Pedro Sánchez ve, desde luego, es la climática. Porque que vayamos a atravesar toda una legislatura sin presupuestos le parece una minucia. Hay tres certezas. La primera de ellas es que el Gobierno presentará los presupuestos generales del Estado. La segunda es que sudaremos la camiseta, como creo que la estamos sudando hoy todos aquí, por el calor que hace. Y en tercer lugar, que con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027. Con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, ¿qué más dará, no? Los escándalos judiciales de su entorno familiar o el juicio del fiscal general, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Como presidente del Gobierno, pues evidentemente creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio, y evidentemente yo defenderé siempre la inocencia, en este caso de mi hermano, como defiendo también la inocencia de mi mujer. Cuenta con nuestra confianza, creemos en su inocencia y, por supuesto, respetamos tanto la labor de la Fiscalía General del Estado como el Tribunal Supremo, e insisto, espero que el tiempo ponga las cosas en su sitio. En este segundo corte se refería a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, cuyo juicio se está celebrando estos días. Es curioso el plural, ¿eh? Creemos en su inocencia. Claro, sus compañeros del gobierno, ¿no? Porque no en vano es el ministro 23. ¿Que la Audiencia Nacional inicia la investigación de los pagos en Ferraz? Nada, una cuestión procedimental. Es simplemente un paso procedimental y, por tanto, nada que añadir. ¿Que Junts bloquea al gobierno y España se sume en la parálisis y la esclerosis? Lo mejor es fingir que no ocurre nada y seguir como está ahora. Creo que todo ese esfuerzo de diálogo, de comprensión, de compromiso, de voluntad de llegar a acuerdos, de no imponer, sino de construir y compartir, es la receta que nos ha traído hasta aquí y la que vamos a seguir durante los próximos 2 años de legislatura. Yo me tomo muy en serio, lógicamente, lo que dicen los grupos parlamentarios, pero creo que el esfuerzo merece la pena y que debemos perseverar en este empeño, porque los resultados están ahí. Bueno, pues ya ven que no ocurre nada grave en España. El gobierno ha encontrado una forma de estabilidad que consiste en encerrarse en el búnker sin arriesgarse a aprobar ni siquiera un proyecto de presupuestos, porque todavía no lo ha aprobado, ¿eh? Y la fecha del plazo constitucional ya ha pasado. Dice, vamos a aprobar unos presupuestos. No, bueno, ya veremos. Unos presupuestos, desde luego que no. Un proyecto de presupuestos, todavía no lo han hecho. Luego el gobierno ocupa el tiempo que debería ocuparle el legislar, pues lo ocupa tratando de enfrentar a los españoles sobre cualquier asunto o insultando a los jueces y a los periodistas que se atrevan a importunar con sus investigaciones al entorno familiar y político del presidente del gobierno, o aguantar día tras día como minoría de bloqueo hasta que llegue el momento propicio.
Lo que ocurre hasta entonces con España es perfectamente secundario. En cualquier caso, por si se pudiera hacer algo con Junts, el gobierno ha hecho un gesto. No parece que sea gran cosa. Desbloquea tras 10 meses la ley de Junts sobre multirreincidencia. No es que sea mucho, pero espera que a Puigdemont le conmueva. La iniciativa permanecía estancada en la comisión desde el mes de febrero, con la ampliación sucesiva del plazo de enmiendas. En realidad, como Junts no va a bloquear su propia iniciativa, esto lo que le permite al gobierno es, mostrar un espejismo de mayoría, ¿no? El día que se apruebe dicen, fíjense, ahí está otra vez. La mayoría de la investidura que nos permitió decir somos más, aunque al día siguiente el espejismo se esfume otra vez. No parece que les vaya a conmover y habrá consecuencias para el bloqueo. La parálisis y el bloqueo son nocivos para la salud pública per se, pero además tiene algunas consecuencias cuantificables. Otras que son aún más perdurables, y que no se pueden cuantificar porque tienen que ver, digamos, con la salud democrática, pero otras que sí son cuantificables. Mire, España tiene pendiente de recibir cerca de 90.000 millones de euros de los fondos europeos, que Bruselas tiene que desembolsar siempre y cuando España cumpla y apruebe sus leyes. ¿Con quién va a aprobar sus leyes Pedro Sánchez? Con nadie, pero ante todo, mucha calma. En cuanto al hermanísimo, la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado diligencia de señalamiento para el juicio oral en la causa por la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, en la que se establece, conforme a lo dispuesto en la ley, bla, 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 las sesiones del juicio oral del día 9 al 14 de febrero de 2026, en sesiones que comenzarán a las 10 horas. Será entonces cuando se sentarán en el banquillo tanto el hermanísimo David Azágara, David Sánchez Pérez Castejón, que es aquel al que le diseñaron una dirección y una oficina de artes escénicas en la Diputación de Badajoz, y aquel que supuestamente se la diseñó, que fue Miguel Ángel Gallardo como presidente de la Diputación de Badajoz. Se da la circunstancia de que este hombre que va camino del banquillo de los acusados, que es Miguel Ángel Gallardo, es también el candidato a las elecciones de Extremadura, a las elecciones a la Junta de Extremadura por parte del Partido Socialista, el 21 de diciembre. Se celebra, no, el 21, sí, el día anterior a la lotería. Y ahí hará campaña Miguel Ángel Gallardo a la espera del juicio. En el que se sentará en el banquillo del 9 al 14 de febrero, o sea que pilla carnavales y San Valentín. Bueno, Anticorrupción sostiene que Aldama y Koldo traficaron con influencias en el gobierno canario de Ángel Víctor Torres. Esta ya sería la última. La Audiencia Nacional, la última de hoy, digo. La Audiencia Nacional ha citado como investigados los próximos 27 y 28 de noviembre tanto a Víctor de Aldama como a Koldo García en calidad de partícipes de un delito de tráfico de influencias. Y esto nos remite de nuevo a aquel informe de la UCO en el que Ángel Víctor Torres no aprecia absolutamente nada. Puede que no haya una responsabilidad penal, pero lo que queda demostrado de los hechos descritos por la Guardia Civil en ese informe es que efectivamente había una influencia absolutamente decisiva, muy cercana, estrecha, cordial, incluso demasiado cercana por los términos en los que se dirigían unos a otros, entre Koldo García y Ángel Víctor Torres, y que eso permitió, entre otras cosas, contacto directo entre Víctor de Aldama, presunto muñidor de una organización criminal, y Ángel Víctor Torres en el restaurante Hayalay. ¿Por qué le tenía que presentar a un empresario al presidente de Canarias? ¿Cuál es la razón? El presidente de Canarias, además, se demostró sensible a las inquietudes, a las ansiedades, a las urgencias financieras de Víctor de Aldama, porque en algunos casos, y siempre después de la presión de Koldo García, que hablaba, o decía que hablaba, por la voz de José Luis Ábalos, el secretario de Organización y ministro de Transportes, decía Ángel Víctor Torres que algunos contratos eran excepcionales y que por eso iba a vencer las resistencias de su equipo a satisfacer los pagos, o a retrasarlo, o a demorarlos, o a pedir más garantías. Porque había gente de su equipo, pues, y funcionarios que en buena lid consideraban que algunos de esos contratos necesitaban una revisión. Y Ángel Víctor Torres, de muy malas maneras en algunos casos, trataba de allanar el camino para que esos contratos se cobraran cuanto antes.
desde luego, antes que el resto, y de ahí su carácter excepcional. Pero recuerden ustedes que aquí no pasa nada. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.